casi 20 minutos de grabación. Listo, estamos grabando. Bueno, entonces bienvenidos al aula virtual de las telecomunicaciones, el Internet de las cosas y las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. En esta línea, en el día de hoy, estaremos viendo un capítulo acerca de la informática, la computación básica y los sistemas, que nos van a permitir efectivamente identificar adecuadamente el comportamiento de nuestros recursos, de nuestras tecnologías, de todos los elementos que hacen parte de este proceso en el mundo de las ciberseguridad, en el mundo de la informática, en la web, en el mundo de las comunicaciones. Es bien sabido que las telecomunicaciones efectivamente son el instrumento que permiten y facilitan a los usuarios como usted, nosotros, yo, utilizar herramientas como las que estamos trabajando. Fácilmente podemos visualizar en un proceso determinado que nos facilite el entorno de cómo acortar distancias, de cómo establecer un proceso de comunicación, de cómo minimizar los riesgos, de cómo detectar amenazas, de cómo ser más eficaces, de cómo ser eficientes. Ayer hablábamos de una palabreja, ¿sí o no, Jason? Hablábamos de la famosa metadata. ¿Qué decíamos de la metadata, Jason? Ok, que la metadata es como... ¿Es cómo? Qué pena, me olvida. Es que no sé. La metadata es lo que uno envía en tiempo real, ¿sí? Sí. Mm, Sí te escucho, ¿no? No es que sea así. ok, sí, porque siento que estoy, es que no sé cómo redactar bien. Dale, a ver, Bueno, Ricardo, apóyanos, apóyanos. Ayúdele, por favor, dice una amiga. Pues, profe, yo entendí que la metadata era pues como, o sea, como los datos que se agrupaban para crear como un contenido y que se agregaba como un recurso, algo así, que era lo que movía los archivos. Eso fue lo Perfecto. que yo entendí. No, ¿Y se perfecto. acuerda que Listo, usted nos dio el comprendo. ejemplo de lo de las Sí, imágenes y todo eso? sí, correcto. Entonces, la metadata, compañeros, efectivamente son los datos, ¿cierto? Nosotros conocemos el famoso concepto de una Big Data. Por un lado, partamos de lo que es una Big Data. Entonces, la Big Data es la administración, la manipulación, la gestión de grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Por eso se llama Big Data. En ese proceso de gestión y manipulación, pues hay que entender efectivamente que la recolección de los datos no importa desde qué línea vengan, no importa desde qué lugar se encuentren, no importa de su origen. Entonces, la Big Data lo que hace es simplemente un registro masivo de toda clase de datos, debidamente no clasificado, debidamente no depurado, pero es la Big Data. Por eso hoy en día todos los que quieren tener un gobierno sobre la información tienen que tener una Big Data poderosa. Esa data es la que efectivamente se va construyendo poco a poco a través de una minería social, a través de una ingeniería social, unos procesos de minería que van socavando al usuario poco a poco, qué consulta, dónde va, dónde compra, qué cuentas tiene y demás características. Y desde todos los frentes, a través de qué medios, a través de qué portales, a través de qué recursos, de qué programas. Entonces, toda esa minería que se hace con paciencia, con sistemas automatizados y sistematizados, pues obviamente son procesos que van en línea y directos a través de unos diferentes algoritmos y robots que se generan de manera virtual y que le ayudan a los diferentes usuarios, hackers, llamémoslo así, a recolectar datos, sencillito. Entonces, claro, esa recolección de datos se genera a través de que los usuarios no contienen un proceso controlado, un proceso debidamente depurado y administrado en la utilización de sus datos. Ojo, entonces, ayer hablábamos efectivamente sobre el tema de que ustedes mismos han caído en errores donde le permiten a un pinche software
utilizar datos confidenciales. Y usted sabe que nosotros tenemos diferentes clases de datos y tenemos diferentes tipos de datos. Entonces, ¿cuáles son las clases de datos? Esa clase de datos son los que logran escalar y definir un nivel de prioridad, de importancia, donde efectivamente yo tengo un dato muy importante, ¿cierto? Que es la cédula, mi documento de identidad, mi nombre, mi teléfono, las claves. Entonces son datos muy privados de primera instancia que no son compartibles ni son utilizados sino solamente por el dueño y el usuario principal. Algunos otros datos, efectivamente, que sí pueden ser datos secundarios, como la ciudad de nacimiento, dónde vivo, qué como, cómo duermo. Sí, son datos que son relevantes y que efectivamente yo vivo en Bogotá, pero es que mucha gente vive en Bogotá. En cambio, yo tengo un número de cédula y es único en el mundo. No se repite, no lo tiene nadie más, ¿cierto? Es más, hasta mi nombre, efectivamente, nosotros tenemos un dominio en el nombre, ¿cierto? El dominio es lo que llamamos nosotros el apellido. Entonces, ese nombre, ese apellido, difícilmente se repite con mi nombre en otra familia, ¿sí? Aunque efectivamente, si hacemos la trazabilidad, es factible que encontremos otro José Antonio Martínez en otra parte de Colombia. Un José Antonio Martínez. Y tal vez no sea Joya, porque Joya sería el apellido, el dominio de la familia materna, y Martínez sería el dominio de la familia paterna. Entonces, no encontraremos un José Antonio Martínez Joya en el mundo, pero sí pueda que encontremos un José Antonio Martínez. Y de hecho, yo he hecho la minería y sí, he encontrado más José Antonio Martínez. Pero lo único es que no se repite mi cédula. Entonces no hay ningún inconveniente. Y por eso la ingeniería social de aquellas personas, de aquellos crackers que han logrado descubrir el agua tibia, se dedican a hacer estafas, se dedican a hacer phishing, ¿sí? Entonces a hacer pescas milagrosas donde efectivamente logran tratar de relacionar a un usuario con otro nombre, con otros datos, con otras actividades. Pero eso lo hacen desde hace ya más o menos unos 50, 60 años. Esto es viejo, este proceso. Tanto que efectivamente la guerrilla, las FARC, todo lo vienen haciendo desde tiempo atrás y nosotros hasta ahora estamos descubriendo el agua tibia. El pobre parroquiano y el usuario del diario vivir. Entonces la Big Data recoge toda esa resto de información primaria, sensible, no sensible, y llámese información sensible a la información que no puedo compartir. Yo no puedo decir la clave de mi banco a nadie más, ¿sí? Es privada, es personal, es intransferible. En cambio, le puedo decir mi número de cédula a otra persona sin ningún inconveniente, ¿correcto? Entonces, usted le dicta el número de cédula en un banco y ya, y con ese documento, con ese dato que es primario, importante, pero no es sensible. Entonces, sensibles son los que afectan las características del comportamiento del portador del dueño de ese registro. Bien, entonces ahí podemos distinguir lo que son las clases y los tipos de datos, por un lado. Y la Big Data recoge toda esa clase de información, primaria, secundaria, sensible, no sensible, de primer nivel y de segundo orden, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya la Big Data establece ese proceso, viene un proceso de dónde se recolecta y una de las fuentes se llama la metadata. ¿Y qué es la metadata? Entonces, la metadata son los datos adicionales que se le pegan, ojo, que se le pegan a un documento, a un dato de salida. Entonces, son los datos adicionales a otro dato. Ejemplo, usted, Jason, nos envía una fotografía de su pantalla, me envía un archivo de lo que acabo de subir a un archivo adicional que hizo un escrito y lo subió al portal. A ese portal, usted la metadata le pegó el computador donde lo hizo, el dominio si tenía su cuenta de Gmail abierta, le pegó el nombre del programa en que lo hizo, la versión en que lo hizo, ¿sí? Datos adicionales que para usted pueda que sean, digamos, entre parroquianos, entre ojo de buen cubero, chimbos. Pero resulta que no. Para un hacker es importante saber qué clase de software tiene, qué clase de programa utiliza, qué tamaño de archivo es. Todos esos datos adicionales son los que se le denomina la famosa metadata. Y que el usuario muchas veces, por no tener configurado su computador adecuadamente, permite que esos datos salgan, ¿correcto? Como lo que hablábamos ayer. Efectivamente, ayer hablábamos de que uno le da permiso a la calculadora para que utilice la galería de fotos.
¿Para qué pinches la calculadora quiere la galería de fotos? ¿Será para ver si fue a la playa o no? Entonces son cosas terribles. Y claro, ¿por qué me lo pide? Porque no tengo configurado adecuadamente mi teléfono y no le tengo privilegiado los datos, ¿correcto? Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, la informática nos va a permitir a nosotros efectivamente visualizar el objetivo para dónde vamos, qué vamos a hacer con esta información. Entonces, comprender efectivamente los lineamientos, la arquitectura, el diseño, la conformación de cómo está compuesto los elementos de la informática es lo más importante. Entonces, hablamos de arquitectura, una palabra sabia. ¿Y qué significa arquitectura? Pues bueno, nosotros entendemos desde en el argot normal, cotidiano, diario, que arquitectura, pues efectivamente podemos decir que es la figura, que es el diseño, ¿cierto? Acá en este punto tenemos lo que se llama la palabra arquitectura, ¿cierto? Y aquí también tenemos el mantenimiento de computadores. Entonces, la ingeniería de la arquitectura, ¿cierto? Entonces, son conceptos que simplemente se establecen para poder dar la forma, la estructura de qué de los objetivos de la informática. ¿Correcto? ¿Qué tiene que identificar dentro de esa arquitectura la informática? Pues va a identificar el hardware y el software. Y fíjense que ya hablábamos entonces en principio en dos conceptos básicos desde ayer, que efectivamente el soporte de la informática, el soporte de los sistemas, el soporte de las TIC, el soporte de las telecomunicaciones son las dos pilares importantes, que son el hardware y el software. Entonces, acá los enmarco, el hardware y el software. Estos dos elementos, como ya bien lo vimos ayer, el hardware es la parte física y el software la parte lógica, que efectivamente el hardware se convierte en un sistema cuando hablamos de solamente el hardware como tal, y el software es otro sistema. Pero que si estamos hablando del hardware y el software de la informática, automáticamente entendemos que estos dos elementos son subsistemas. Y ahí fue cuando definimos lo que es un sistema, ¿cierto? Recuerda, Ricardo, ¿qué es un sistema? Bienvenido, Jan Peña. Jan, ¿cómo te acaba de ir? Saludemos a Jan. ¿Cómo te va, Jan? Bienvenido a la clase. Jan Peña. Prendió la asistencia y se voló. Saquémoslo de clase entonces. No se está autenticando. Jan Peña. Prenda micrófono, prenda video, por favor. Bueno, Jan Peña se fue para otro lado. Démosle un ratico y si no lo sacamos de clase. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, definimos que estos dos elementos son las pirámides, los pilares de la informática, los pilares de la computación, los pilares de los sistemas, ¿correcto? Luego viene el concepto que denominamos arquitectura. Entonces, la arquitectura, efectivamente, podemos entender desde el punto de vista de diseño, de estructura, ¿cierto? ¿Qué entenderíamos desde el enfoque de la informática, mi querido Ricardo? Arquitectura, ¿qué sería? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se me está rayando. Listo. ¿Qué sería qué? Ricardo, ¿qué sería desde el enfoque de la informática? ¿Qué sería la arquitectura? Desde el enfoque de la informática, no el enfoque de la arquitectura como área, porque sería otra cosa, obviamente. Ah, pues referente a la parte de informática, pues yo conozco que es como la estructura en la parte de los sistemas informáticos, procesadores, circuitos, todo eso, ¿no? No. Desde el punto de vista de los sistemas y la informática, la arquitectura nos establece precisamente esa configuración, esa adaptabilidad, ¿cierto? Y claro, tenemos que tener en claro entonces que la palabra configuración. Y configuración es la identificación, el acoplamiento de los diferentes elementos de esa arquitectura. ¿Correcto? Cuando hablamos de arquitectura en el área de la arquitectura como ciencia, pues efectivamente estamos hablando de una estructura diseñada para un propósito específico. Pero desde el enfoque de los sistemas, desde el enfoque de la informática, la arquitectura precisamente son todos los elementos que conjuga,
que combinan, que se interactúan, ¿cierto? Que se relacionan, ¿cierto? Para establecer una configuración, una adaptación de un comportamiento. Entonces, la arquitectura dentro de la informática nos establece precisamente esa adaptabilidad, esa identidad, esa relación de todos y cada uno de los elementos que hacen parte del software y del hardware dentro de los objetivos específicos de la informática. ¿Y qué viene a hacer entonces configuración, Jason? ¿Qué sería configuración? Es la implementación entonces de la arquitectura con el hardware y el software. La implementación, sí, viendo los visos desde ese punto, pero configuración viene a ser el acoplamiento, ¿cierto? La buena ejecución de un comportamiento de dos elementos. Entonces, cuando yo configuro, cuando yo adapto, cuando yo acoplo el mouse en mi computador, estoy configurándolo, que lo reconozca, que lo identifique. Eso es configurar. Y cuando estoy en mi computador en la arquitectura, estoy viendo la arquitectura de mi máquina, cómo está compuesto, cuál es la capacidad, cuál es su diseño, cuál es la estructura, qué elementos tiene, ¿sí ve? Esa es arquitectura. Entonces, cuando hablamos de configuración, como lo dices tú, Jason, efectivamente son la identificación, el reconocimiento, el conocimiento que estoy pegado a algo y que tiene ciertos requisitos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto, Jan Peña, ¿qué sería mantenimiento? Y eso ya atrás. No, es una prueba aquí. Ah, bueno. No, perfecto. Excelente. Gianpablo. Venga, Gianpablo no puede hablar, ¿o qué? Ya, perdón, profe. ¿Aló, aló? Aló, aló. ¿Qué más, Gianpablo? ¿Cómo le va, viejo? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe. Bueno, Bien. Bienvenido, viejo. Preséntate. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿Ya no profe, estás ahí. Hasta ahora que con entré. pereza o qué? No, Ah, bueno. Bueno, nosotros hicimos la presentación ayer, hablamos ayer un ratico y vamos en ruta. Me dijeron que usted iba a ser el monitor de grupo, ¿verdad? sí, profe. Perfecto, viejo. ¿Ya viste plataforma que ahí te dejé el parcelador para que lo alimentes a diario? Por favor. Y ahí en ¿El plataforma parcelador, quedan... profe? Sí, señor. Para que lo alimentes todos los días, hace los comentarios del caso. Ahí ya entraste a plataforma, sí. Sí, profe. Perfecto. Ahí en plataforma te dejé el comentario de qué hay que hacer con el parcelador. Dar unos 2 comentarios, uno o 2 renglones, la asistencia y los temas vistos en clase. ¿Listo, Gianpablo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Gianpablo o Gian qué? ¿O Giancarlo? Gian Camilo. Giancamilo, perfecto. ¿De dónde es Giancamilo, hermano? ¿Italiano o qué? Bogotá. Bueno, viejo. Bueno, prende el video para reconocerte, para saber, porque pronto vamos a tener una práctica presencial. Un momento, profe. Está de respachado. ¿Sí o no, Profe, una Jason? consulta. Señor. Digamos, de pronto esa clase presencial, ¿con qué objetivo sería? Digamos así, también teórica o haríamos algo práctico? Sí, haríamos algo práctico. La idea es, claro, sí, no, porque pues si vamos allá a recibir teoría, pues la hacemos virtualmente, ¿sí o no? Sí. No, ¿Llamadas, claro. algo así? Señor, de pronto, no lo sabe. Bastante interesante. De pronto, a nombre de Giancamilo, que llegó tarde. Sería bueno. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos los conceptos de arquitectura y configuración en la informática, pero tenemos que saberlos entender e interpretar. Desde la ingeniería, compañeros, pues efectivamente nos toca tener en claridad este concepto. Cuando uno habla de diseño, cuando uno habla de estructura, cuando habla de conceptos de acoplamiento, está refiriendo exactamente a la arquitectura, ¿sí? Porque efectivamente la arquitectura, pues tampoco es que el concepto se vaya a desviar del origen de la arquitectura, no podemos cambiar su concepto como tal, porque aquí me llamo Ricardo y en otro país me llamo Juan Pablo, no, tengo que ser Ricardo aquí y en el resto del mundo. Mi número de cédula de pronto sí puede cambiar el ID, pero sigo siendo José Antonio aquí y en otro país, a menos que me quiera rebautizar. Pero precisamente del mundo del conocimiento y los saberes, pues lo que se propone y se establece es que los conceptos
sean universales, las teorías sean universales y que se identifiquen precisamente una normatividad aquí o en cualquier parte del mundo. Por eso existen las normas de verificación, de cualificación, de identificación, las normas internacionales en las diferentes, en la parte electrónica, en la parte de estructura, de construcción, en la parte de sistemas. ¿Sí? Son normas mundiales que el mismo concepto es aquí o en Japón, en diferente lenguaje, pero es el mismo concepto, ¿ok? Para que lo tengan en claro. Por último, desde el mundo de la informática pretenden los objetivos identificar el concepto de mantenimiento. Entonces, Gianpablo, ¿qué sería mantenimiento, viejo? Giancamilo, perdón, Giancamilo. Lo tengo rebautizado. Entonces, Giancamilo, ¿qué es mantenimiento? Arreglar al detectar una falla en cierto dispositivo, cierta manera o algo así. Más que arreglar, detectar. Entonces, recuerde Okay. que desde el concepto de mantenimiento no podemos hablar de que ya voy a reparar. No, mantenimiento es precisamente la identificación de un tipo de falencia. Mantenimiento se establece la identificación de un soporte, bien sea un mantenimiento correctivo o bien sea un mantenimiento preventivo. ¿Correcto? A ver quién se le cayó el chupo. Un segundito. Aló. Aló, aló, aló. ¿Quién le llama? Viejo, estoy por acá en una reunioncita. Llámeme en 2 horitas y con todo gusto lo atiendo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el concepto de mantenimiento nos tenemos que tenerlo en claro de que no solamente mantenimiento es reparar, no solamente mantenimiento es quitar y poner, no, mantenimiento es la identificación dentro del mundo de la informática del buen funcionamiento, de esa disponibilidad. Mantenimiento es verificar que las cosas estén trabajando adecuadamente. ¿Y cómo se verifica? Con la configuración. ¿Qué es configuración? Es precisamente el acoplamiento, el engranaje. Cuando yo tengo una silla donde me siento en mi carro, yo me voy a configurar. ¿Cómo me configuro con la silla? Pues efectivamente que la silla la coloco más paradita, más acostada, más amplia, que el cinturón no me apriete. Entonces me estoy acoplando, me estoy configurando, adaptando. Como cuando uno se trastea de un apartamento pequeño a una casa grande o de una casa grande a un apartamento pequeño. ¿Qué tengo que hacer? Si voy de un apartamento pequeño a una casa grande, pues cuando lleve mis muebles de mi apartamento pequeñito a la casa grande, pues van a quedar navegando, van a quedar de juguete. Entonces no van a servir. Si fuera viceversa, de un apartamento grande a una casa grande, pues efectivamente los muebles no me van a caber en la casa porque la casa es demasiado pequeña o el apartamento es demasiado pequeña de donde vengo. Entonces me toca configurar. ¿Qué es configurar? Adaptarlos, acoplarme, reconocerlos, que pueda funcionar adecuadamente. ¿Y qué es la arquitectura? Entonces la arquitectura es ese diseño que yo tengo para que efectivamente se vea bonito, adecuado, que se esté dentro de ese diseño que sea práctico, que sea acorde al ambiente, al entorno, a los elementos que se utilizan. Y claro, la informática establece el uso y el reconocimiento de todos los elementos y por eso la informática, en primera instancia, su primer elemento, su principal objetivo es la identificación del hardware y del software. Que quede claro. ¿Listo, compañeros? Bien, borremos pantalla. ¿Preguntas? Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, los componentes de la informática son 3 básicos. Efectivamente, la informática se basa en 3 elementos sencillos, que es la informática misma como tal, las TIC y la ofimática. Entonces nosotros podemos establecer qué son esos conceptos. Muchas veces hablamos de la ofimática independiente a la informática. Muchas veces hablamos de las TIC como un área independiente, como un área única. Y algunos torpes hablan de las TIC como la ciencia. ¡Qué brutalidad! Las TIC no son una ciencia. La informática sí es una ciencia, efectivamente. Entonces, la informática nos establece esa combinación, ese engranaje. Por eso, como lo que vemos acá, es ese engranaje entre la informática, las TIC y la ofimática. Entonces, ¿qué es la informática? Entonces, la informática efectivamente nos establece un comportamiento. Espera que me salía acá un elemento no adecuado, no apto para menores. Ya.
acá en este, activémoslo. Listo. Listo. Entonces, en estos tres elementos vemos ese engranaje adecuado desde la informática. Y la informática establece que efectivamente es toda esa interacción alrededor del mundo, toda esa interacción alrededor de los elementos, toda esa interacción alrededor del usuario, todo lo que pueda transmitir, combinar, utilizar. Entonces, efectivamente, la informática nos establece un concepto técnico. ¿Qué es la informática? Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible la transmisión de el tratamiento automático de la información. Y es ahí donde entra la famosa Big Data. Y es ahí donde entra el tratamiento de los datos. Y es ahí donde entra el tratamiento y el comportamiento de los datos. ¿A través de qué? A través de la informática. ¿A través de qué recursos? De los elementos técnicos. Entonces, vamos a encontrar con el cabo del tiempo que tenemos dos tipos de sistemas universales dentro de la informática. La informática y la información, el sistema informático y los sistemas de información. Entonces, toda la informática es toda la tecnología y toda la información es toda la lógica, como el software y el hardware, y vienen a hacer los mismos elementos. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que efectivamente la informática como tal es una ciencia que determina cuáles son los elementos, cómo se utilizan, qué configura, cómo los diseña, cómo los acopla, cómo los moldea adecuadamente, ¿correcto? Es la famosa informática. Bien, entonces desde ese punto de vista, ¿y qué son las TIC? Bueno, las TIC efectivamente son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Desde el punto de vista, las TIC nos establece los medios de comunicación. Las TIC es la que nos dice cómo comunicarnos, con qué elementos, a través de qué medios, mientras que la informática nos dice cuáles son los recursos. Ojo, no vayamos confundiendo, vayámoslo teniendo en blanco y negro. Entonces, las TIC nos establece un árbol genealógico donde nos da todos los elementos de comunicación. Por eso las TIC nos dice que yo tengo un WhatsApp, tengo unos browsers, tengo unas plataformas de comunicación, unos buscadores de información, unas redes sociales, etcétera. Como vemos en este árbol estamos viendo todos los recursos de comunicación. Entonces, las TIC nos dice, bueno, yo tengo todos los niveles de comunicación y por eso me divido en tres elementos básicos. Las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, yo tengo la tecnología, ¿cuál? La informática. Tengo la información, ¿cuál? La Big Data. Tengo las comunicaciones, ¿cuál? Las redes sociales. Entonces, aquí las TIC establece que a través de estos elementos se va a comunicar, se va a transportar. Usted va a desarrollar todas sus actividades, todas sus tareas que le faciliten al usuario la mejora continua, que le faciliten al usuario un perfeccionamiento en facilitar las tareas cotidianas, en que el usuario esté más cómodo, en que el usuario tenga menos obstáculos. Hoy en día, nosotros fácilmente nos comunicamos. Por lo menos Jason se encuentra en Miami y tranquilamente está aquí conectado en Bogotá. ¿Sí o no, Jason? Sin ningún inconveniente. Y yo no sé dónde se encuentra Camilo, pero imagino que está en Bogotá y nos estamos comunicando sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Bien. Entonces, bajo esa perspectiva, las TIC nos dice, bueno, yo les voy a facilitar este crecimiento de comunicación, estos medios. ¿Con qué tecnologías? Bueno, vamos a encontrar acá, espere un momentico, coloco mi flechita desde acá. Entonces vamos a encontrar unas nuevas generaciones de tecnologías, unos nuevos elementos para que precisamente las diferentes partes, los diferentes usuarios se conecten entre sí. ¿Desde dónde parte? Bueno, partió desde una telefonía. Entonces vienen las telecomunicaciones, que son nuestra asignatura. Y las telecomunicaciones establecen los diferentes elementos a través de un elemento que nació inicialmente como el teléfono, pero que hoy en día se conectó a las diferentes redes. Entonces vamos a encontrar que las telecomunicaciones son el enfoque y el nicho de las diferentes redes que vamos a encontrar y donde nosotros encontramos diferentes clases de redes, ¿cierto? Diferente arquitectura. Es ahí volvemos a hablar de arquitectura en el diseño. Ustedes bien saben, mis queridos ingenieros, que encontramos redes de qué tipo. Tipo anillo, tipo estrella, ¿cierto? Entonces, esos tipos, y las clases de redes. ¿Qué clases de redes tenemos en el mercado, mi querido Ricardo?
Yo ya nombré unos tipos de redes, ¿cierto? Anillo, estrella, bus, etcétera, etcétera. Y las clases de redes. Recuerde que los tipos nos dan arquitectura, ¿cierto? Un diseño, una distribución. Y las clases nos dan la cobertura. Entonces, ¿qué clases de redes tenemos? Ya la ayudé, Ricardo. Ayúdele, Gian, Camilo. Bueno, Gian Camilo, ¿asiste en clase o no? Porque ya dan como 3 preguntas. Recuerda, bueno, ayer no estuvo Gian Camilo. Yo tengo una tarjeta de puntos. Entonces, hay puntos Sí, positivos y profe, estoy negativos. acá. Bueno, viejo. Entonces, ¿qué clases de redes tenemos? Mm, redes de internet. Sí, claro. Pues, sí, la red de Internet es un tipo de red. ¿De qué? Red telefónica. No, 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 no. Tenemos red, la WAN, la LAN, Ah, la profe, MAN. es que Ah, perdón, profe, hombre, pero es que se le claro. cortó y usted dijo redes. Claro, sí, obviamente son tipos de redes, son clases de redes, ¿sí? Y las clases de redes se clasifican acorde a su cobertura, ¿cierto? Ah, sí, LAN, Entonces, MAN y WAN. exacto, y más, hay como 5 más. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, acá mi puntero nuevamente, acá está. Entonces, estos tipos de elementos como el teléfono facilitan precisamente la creación de la estructura de las redes con una arquitectura específica dentro de clases y tipos de redes. Bien, y para esa buena funcionalidad, pues existe la famosa banda ancha, ¿cierto? Entonces, ¿qué es banda ancha, Jason? ¿Qué es banda Creo, ancha? sí, señor. Creo que ayer dejamos esa Em, palabreja. Ayer dejamos 3 palabritas, ¿cierto? ¿Qué palabras fueron las que dejamos ayer? Ya estuvo una que era la metadata. ¿La otra cuál era? eh, E, I, O, U. ¿Cómo que no las apuntó Jason, por favor? No, 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 sí, no. aquí están, espere. La metadata, el firewall y qué es antivirus. Ah, no, sencillo, chimbo. Bueno, entonces, ¿qué es banda ancha? Mm, banda ancha es, es, es Ricardo, la ayúdele, conexión a por internet. favor. Sí, una Sistema. conexión en internet. A ver, Ricardo. Ricardo. ¿Qué es banda ancha, Ricardo? Ah, Ricardo. qué pena, pero puede volver a preguntar, es que le escribí que iba al baño un momento. Ah, bueno, viejo, está bien. Sí vi un mensaje por ahí. ¿Qué es banda ancha, Ricardo? Ah, pues la banda ancha no es como el tipo de red que se encarga de transportar la información. Bueno, pero no es como, ¿no? Es el medio de transporte. Es. Entonces, Exacto. ese es el medio de transporte por el cual se transporta la información a una velocidad Exacto. establecida. Es correcto. Ese Ricardo ya está volando. Muy bien. Vamos a colocar ahí un punto a Ricardo. Entonces, váyalos apuntando porque aquí voy a apuntar. Bueno, Ricardo, entonces, desde el punto de vista, efectivamente, las redes establecen una línea de configuración, una línea de arquitectura con una banda ancha. También aquí le cabe la palabra arquitectura y configuración, que facilita ese transporte, como dice Ricardo, de los datos, lo que comúnmente llega a nuestro cerebro como información. Recuerde que lo que nosotros estamos leyendo en la prensa diaria, en el Tiempo, en el Espectador, no es información. ¿O será que sí? Nosotros, ¿qué leemos en la prensa, Jason? Información, No, cuento. ¿Qué leemos en la prensa, Ricardo? noticias, Noticias, sí, pero ¿qué leemos en la prensa? datos. Pues lo que leemos de la prensa, Datos. Datos, sí. no más, ¿cierto? Y Ujú. solamente les voy a colocar, mira, aquí tengo una oración. Nuevas generaciones de servicios, acá se la estoy señalando. Le voy a solamente a marcar la palabra aquí en un círculo, acá está. Le voy a colocar la palabra nuevas, ¿cierto? Lo demás no existe. Y le voy a colocar la palabra generaciones, ¿sí? Ni siquiera la preposición, solamente generaciones. La D se la coloco por aparte. Entonces, mire que si mi cerebro no une esta oración, esas palabras, ordenadamente, ¿cierto? Entonces no voy a encontrarle sentido.
Entonces, lo que mi cerebro está leyendo en este periódico, en este pedazo de papel que estoy colocando al frente, Palabras. son palabras, ¿sí o no? Que cuando las uno, las estoy interpretando. Es ahí cuando surge el concepto de interpretación. Por eso un profesor a veces le dice a uno, es que usted lee, mas no interpreta, ¿cierto? Usted escucha, mas no entiende. Usted oye, mas no escucha, y así viceversa. Entonces nos pasa eso frecuentemente con nuestro proceso en la interpretación. La información solamente se logra identificar cuando interpretamos, ¿cierto? Los datos que están debidamente plasmados en una oración. Y recuerde, por eso nos enseñaron por allá en kindergarten lo que era una oración, ¿sí o no? Si ustedes recuerdan que efectivamente hablábamos de sujeto y predicado. ¿Y recuerdan qué era el sujeto? ¿Y recuerdan qué era el predicado? ¿O no? ¿Qué era el sujeto? A ver, los veo. Pues quedamos mal de español. Entonces, recuerde que nosotros dijimos que el sujeto, ¿cierto? Era el que hace la acción, ¿cierto? Y el predicado, ¿qué es el predicado? La acción. Ajá. Por eso la oración frecuentemente está compuesta por sujeto y predicado. Entonces, pero para que podamos entender nosotros adecuadamente esas palabras, las preposiciones, los artículos, entonces precisamente las colocamos en un orden adecuado que facilite la interpretación de una idea, de un concepto. Nosotros queremos ir a pasear, pero yo no digo al curso pasear, no, vamos a ir a pasear a Cartagena, ¿sí ve? Estoy armando una oración, ¿cierto? Entonces, efectivamente, yo no digo Cartagena, no, o será que cuando yo digo Cartagena, ¿será que vamos a arrancar mañana a pasear? No, toca armar la oración. Vamos a ir a pasear mañana a Cartagena. Entonces, hasta ese momento solamente estoy repartiendo datos. Y eso es lo que el computador hace, procesar datos, única y exclusivamente. Cuando ya nosotros interpretamos y sacamos la información del computador, leemos la información de la prensa, leemos los datos de la prensa, es ahí cuando apenas estamos entendiendo qué es información. Bien. Bajo ese paradigma, efectivamente, la banda ancha requiere de unas herramientas que le faciliten esa interacción con el usuario, ¿cierto? Entonces, lógico, lo único que hacemos es facilitarle a nuestras tecnologías unos medios de cómo poder consultar, de cómo poder leer, de cómo poder buscar. Y es ahí cuando surgen los diferentes sistemas operativos. Es ahí cuando surgen los diferentes browsers o navegadores. Entonces, para facilitar esa búsqueda de datos, surgen los sistemas operativos. Y los sistemas operativos son los que establecen una interfaz entre el usuario y la máquina. ¿Para qué sirve un sistema operativo? Para que la máquina aprenda adecuadamente, claro. Para que reconozca la configuración, claro, pero para que el usuario se pueda mover adecuadamente dentro de esa tecnología. Y ya vienen los browsers como herramienta en segundo plano para que facilite la búsqueda de diferentes datos, de diferentes elementos dentro de la famosa Internet, dentro de esa gran línea de comunicación que tenemos hoy en día. Para mejorar los diferentes elementos de comunicación, los sistemas operativos se dividen en sistemas de PCs y sistemas de Smart, sistemas telefónicos. Los sistemas operativos no son los mismos del teléfono a los computadores, porque obviamente la configuración, la arquitectura, la velocidad no es la misma, ¿correcto? Entonces, para que no vayamos a confundir que el Windows se instala igual en un computador que en un teléfono, no. Cada uno tiene sus diferentes sistemas que fueron diseñados y configurados adecuadamente acorde a la arquitectura tecnológica que tenemos en cada uno de los elementos, en cada uno de los elementos de hardware. Bien, bajo esa estructura efectivamente entonces podemos identificar que los servicios de comunicación de las diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones pues van a facilitar a los usuarios precisamente comunicarse, buscar, conectarse, enviar, transmitir, etcétera, diferentes tipos de elementos, archivos, datos, imágenes, sonido, videos. Para eso son las famosas TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, la informática como tal, la informática nos establece una
un engranaje, una sinergia entre las TIC y la informática. Entonces recordemos, la informática nos da todos los recursos, qué elementos tenemos. Las TIC nos dice cómo comunicarnos y con qué medio comunicarnos. Entonces, no confundamos que las TIC nos definen los elementos. No, las TIC no nos definen los elementos. Quien nos define los elementos de comunicación son la informática. Las TIC lo único que hace es seleccionar el mejor elemento de la informática para facilitar la comunicación. Las TIC nos dan los recursos y los medios de comunicación. ¿Cuáles? La banda ancha, las redes sociales, los diferentes sistemas operativos y demás características. Bien, borremos pantalla, prosigamos. Bien, entonces dentro de este engranaje de la computación y la informática, las TIC y la informática, nos queda el tercer elemento. El tercer elemento que hace engranaje, que conjuga a la informática y las TIC. Entonces lo colocamos de terceras y en un engranaje más grande porque precisamente la ofimática lo único que hace para el ser humano es facilitar y mejorar su vida cotidiana laboral en sus diferentes actividades, no más. Ese es el único propósito de la ofimática. La ofimática no establece qué elementos, la ofimática no establece qué recursos. La ofimática lo único que hace es engranar la buena funcionalidad de los diferentes procesos de los elementos de la informática y los elementos de las TIC. Eso es lo que hace la ofimática, el buen uso, las buenas prácticas de esos dos elementos. Entonces veamos qué es la ofimática. Entonces la ofimática nos establece que, bueno, tenemos este recurso que se llama sistema, un sistema de información. Cualquiera que vea a ojo de buen cubero esta imagen que tengo en pantalla, ¿cierto? Cuando yo le pongo esta imagen en pantalla, a ver, Gian, ¿qué significa para ti esta imagen en pantalla? ¿Qué está indicándote? Gian Camilo. Una torre. Una torre. ¿Para ti qué es, Ricardo? A mí también me da la misma impresión de una torre, profe, de un Una computador. torre. ¿Y para ti qué es, Gian? Profe, creo que usted se refiere a que básicamente Jason. estamos viendo la explicación Jason. de lo que Yo creo conlleva que le iba a tener un preguntar a Jason. Sí, señor, Jason. ¿Para ti qué sería, Jason? Perdón, están muteados. Sí, es como la torre del computador, la CPU. ¿Qué me decía Ricardo o Gian? ¿Alguien estaba haciendo una reflexión? que es como básicamente la explicación de una CPU que contiene, que conlleva y que cada parte que es. Bien, correcto. Es como el hardware Fíjense, en pocas palabras. es como el hardware, bien. Fíjense que nos salimos del contexto de lo que venimos hablando. Es importante que ustedes no se salgan del contexto cuando respondan. Le pregunto, Jason, ¿tú tienes plata? Si tú me respondes que mañana vas al mercado, a mí qué me importa. Yo te pregunté, ¿tiene plata? Tu respuesta debe ser sí o no, ¿cierto? Pero como nos salimos del contexto, ¿y por qué nos salimos del contexto? Porque les estoy hablando de los elementos de la informática, ¿cierto? De la configuración, de la arquitectura, de las nuevas elementos de las TIC, de cómo comunicarse. Entonces estamos hablando de un sistema. Y lo que vemos al frente, como ingenieros, están detectando es simplemente visualizando un sistema de información compuesto por una serie de elementos de hardware y software. Claro, aquí estamos viendo a ojo de buen cubero lo que dijo tanto Ricardo como como Gian, una torre. Pero no, efectivamente lo que vemos al frente es un sistema de información. ¿Y por qué un sistema de información? Porque es que ese sistema de información me permite hacer lo que acabamos de hablar de la informática y las TIC. Comunicarme, consultar, verificar, conectarme, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? A través de un sistema de información. Entonces lo que veo al frente no es un computador. Recuerdan que ayer hablamos de que íbamos a ver la diferencia entre un sistema de información y un computador. Aquí está. Entonces estamos al frente viendo, alguien dice que la torre, pero técnicamente ¿cómo se conoce esa torre? ¿Con qué nombre? La CPU, la unidad principal, la conocen ya tanto Gian como Ricardo como Torre. ¿Tú cómo la conoces, Jason? CPU.
CPU, ¿sí? Y estaría bien, compañeros. Estaría bien llamar a esta cajita que vemos acá CPU. No, ¿Por qué no? porque es ¿O una por qué fuente de sí? poder. Bien, entonces esta caja que estemos acá, la voy a enmarcar completamente. Veámosla acá, acá. Esta cajita que estamos acá viendo, pues no es la CPU, ni más faltaba. La CPU, ustedes saben que la CPU, como sus siglas traducen, unidad central de procesamiento, y ese es apenas un pequeño circuito, ¿cierto? Entonces, efectivamente, está acá, mire la CPU. Esta es la CPU. Un chip no más grande que la uña de su dedo. Esa sí es la CPU. Esta caja que vemos acá, esta caja, realmente es la unidad principal, no más. O como lo conocemos a lo boyacense, la torre, ¿sí? Pero entonces, efectivamente, y este conjunto de elementos es lo que la informática me dice que es un sistema de información. ¿Y por qué un sistema de información? Porque acabamos de hablar. Me permite comunicarme, leer, hacer actividades, procesar, almacenar. Es un sistema de información, ¿correcto? Entonces, el computador no es solamente la torre, no es la CPU, porque la CPU es tan solo un pequeño circuito, ¿sí? Y esta caja se llama es unidad principal. ¿Qué contiene? Contiene todos estos elementos. Desde el punto de vista de informática, pues contiene los diferentes elementos de memoria, el procesador que se llama CPU, ¿cierto? Las fuentes de ventilación, las bahías de ampliación de procesos, el disco duro, el drive, la unidad de CD, la unidad de DVD, la fuente de energía, el gabinete, la cajita solita se llama gabinete o rack, ¿sí? Pues obviamente rack lo ponemos técnicamente donde nosotros configuramos todos los cables de red, pero aquí configuramos en esta cajita todos los elementos, la mainboard, esto todo rosadito, es la mainboard. Y ahí están todos los circuitos adicionales, la tarjeta de graficación, la tarjeta de video, la tarjeta de audio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos me conforman la unidad principal, ¿correcto? No se vuelva a olvidar, porque ustedes como ingenieros tienen que saber identificar. Si alguien le pregunta a ojo de buen cuero de la noche a la mañana, venga, mi querido Gian Camilo, esta cajita que está aquí, ¿cómo se llama? Y usted va y le dice torre, pues no, papacito, no, porque usted como técnico y especialista tiene que decir que esa es la unidad principal, ¿correcto? Y se convierte en computador cuando le conectamos todos los elementos como el teclado, la pantalla y demás, ¿correcto? Como el ser humano está compuesto por cabeza, tronco y extremidades, ¿cierto? El cuerpo no solamente es el tronco, el cuerpo no solamente la cabeza, no, son todos los elementos y se convierte en sistema de información porque facilita los procesos básicos. ¿Cuáles son los procesos básicos? Usted, Jason, que es programador puro, ¿cuáles son los procesos básicos que se establecen dentro de un esquema de programación? Los ¿Qué procesos básicos, procesos? Sí, los que uno los, hace regularmente con un programa. los ciclos, la toma de Los decisiones, ciclos, almacenamiento, entrada, salida, variables. no más, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos básicos de un proceso. Entrada, salida, proceso y almacenamiento, ¿correcto? Bien, entonces, desde ese punto de vista, nuestra unidad principal se nos convierte y nos facilita en un sistema de información porque nos permite conectarnos a una STIC, y desde las TIC utilizamos las diferentes herramientas de videoplataformas, de videoconferencias, de videoconsultas, etcétera, 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 ¿correcto? La informática, compañeros, nos presta esto, los elementos, los recursos, la identificación. La informática me dice, sí, yo tengo un teclado, sí, yo tengo un mouse, sí, yo tengo unas memorias, sí, yo tengo. Claro, la informática. Y las TICs nos dice, yo tengo los medios de comunicación, yo tengo los elementos, todas las redes sociales para que se conecten, ¿correcto? Bien. Bajo esa línea, entonces, borremos pantalla. Bien.
Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, volvemos a ¿qué es un sistema de información? Acá estaría. ¿Qué significa un sistema de información? Bueno, un sistema de información está compuesto por 3 elementos básicos, que son la arquitectura, el mantenimiento y la computación o los computadores. Entonces, los sistemas de información, bien, acabamos de decir, son los que nos dan un tratamiento de los datos para almacenamiento, para consulta, para entrada, para procesamiento, ¿sí? Para salida, el sistema de información. Entonces, hoy en día, si yo le digo qué tipo de sistema de información tiene Ricardo, ¿qué me describiría? Ricardo, Buena pregunta, profe, qué pena. ¿Me ¿qué puede repetir tipo la de, pregunta también, profe? Gracias. ¿qué tipo de sistema de información tienes al frente? Pero, o sea, habla de mi computador, ¿sí? Sí, claro, pues, pero ahí viene la pregunta. Bueno, yo tengo, José Antonio, un computador con una arquitectura, con una configuración, ¿sí? De ahí entonces cuando tú ya comienzas a hablar de un sistema de información. Pues eso Entonces, sería un sistema de información automatizado, ¿no? no. Automatizado es otro concepto. Recuerden que automatización y sistematización son 2 conceptos diferentes. Entonces, para Ok. mañana van a subir a plataforma como tarea las siguientes palabrejas. Las 3 que dejamos ayer, que son metadata, fireware, antivirus, sistema de información y arquitectura y configuración. Esas 3 palabritas me las suben para mañana, ¿ok? En un Wordcito chiquitico, su ¿Arquitectura y cuál, nombre. profe? Qué pena. Repito, metadata, fireware, antivirus, sistema de información, arquitectura, configuración, mantenimiento. Pero no solamente me van a hacer un copy-paste, ojo, me colocan un ejemplo gráfico de cada una de esas palabras. Bueno, y me la argumentan. O sea, que ustedes leen la palabra, leen el concepto y me dan su propio concepto. Si me colocan un copy-paste, lo voy a detectar. Yo paso cada concepto por un rastreador y veo si lo copió o me dio su propia opinión, bueno, de cada palabra. Necesito saber que ustedes comiencen a opinar, su cerebro comience a maquinar su propia conceptualización, porque si ustedes no me dan su propia opinión, pues no vamos entendiendo lo que estamos hablando. Y yo necesito que ustedes me den su concepto. Que sea acertado o no es otra historia, pero necesito escucharlos. Bueno, entonces, desde el punto de vista, ¿qué es un sistema de información? Ya acabamos de decir. Precisamente es el que facilita la entrada, la consulta de los datos, lo que me permite procesar, el que me permite almacenar, el que me permite conectarme con el exterior a través de otra serie de herramientas como las TIC, como la ofimática y como la informática. Entonces, el sistema de información efectivamente utiliza todos los recursos. Claro, no vayan a olvidar el concepto que hablamos ayer de qué es un sistema, ¿sí o no? Giancamilo, ¿qué es un sistema para ti? Giancamilo. ¿Un conjunto de partes? Un conjunto de partes. Bueno, puede ser. Entonces, el sistema de información, ayer decíamos, Giancamilo, que era un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, ¿correcto? Le pregunto, mi querido Jason Osorio, en este momento donde está sentado, ¿qué es? También un conjunto de partes, O sea, una silla. No. Un sistema, hermano. Porque si me dice que un conjunto de partes, claro, sí es cierto. Un conjunto de elementos que interactúan. ¿De qué está compuesta tu silla? De tela, de hilo, de puntillas, de Ruedas. grapas, exacto, de ruedas, ¿sí o no? Y ese conjunto de elementos está interactuando.
Claro. ¿Usted cómo se encuentra? Cómodo, sentado. ¿Sí? Entonces, efectivamente, y se le nota que está ahí cómodo, parece. Entonces, ese es un sistema. Entonces, cuando esos elementos interactúan, es para un fin común. ¿Cuál es el fin común de la silla? Que esté cómodo, que esté tranquilo, bien. Entonces, ¿sí queda claro o Sí, no, señor. Ricardo? ¿Qué opina Ricardo? Ricardo. Los muchachos como que se me van a volar. Aló, ¿me escucha? Aló, probando Es que, sonido. profe, no le llevo diciendo que es que me está apareciendo eso que es de que la conexión es inestable y Ah, carachas. pienso que ustedes están callados y ya. No. Venga, No, Ricardo, ¿cómo me estás estabas pidiendo la conectado? opinión de algo. ¿Me puedes repetir de qué, por favor? Sí, señor. O sea, escuché la pregunta que le hiciste a Jan, pero Y bueno, ¿y tú, cómo está, donde estás ubicado, sentado, cómo estás? ¿Será un sistema de información donde tú te encuentras sentadito o no? ¿Y por qué? donde yo estoy sentado. Sí, donde estás sentado. ¿Será un sistema de información? Perdón, ¿será un sistema? Uy, casi le embarco. Cuénteme. Eh, a ver, ¿será un sistema de información donde estoy sentado? Pues No, yo no, creo que no, sí, no, ¿no? no, no, Porque no, es... no, perdón. Sistema de información no, sistema. Ah, un sistema. Sí. Eh, sí, yo supongo que sí. ¿Y por qué? Argumentalo. Pues, o sea, como ayer dijimos, que o sea, un sistema es como que un conjunto de partes que forman como algo, Ajá. un objeto en general, y pues que eso se relacionan para realizar unas acciones con Exacto. otros componentes. Entonces, pues la silla sí, sí sería Exacto, un... muy bien, perfecto, muy bien argumentado, viejo, perfecto. Eso me gusta escuchar, su propia opinión. O sea, un conjunto de elementos, tuercas, tornillos, hierro, madera, tela, la silla. Esa es la silla donde está sentadito. Entonces, cumple un propósito específico, o sea, un fin común. ¿Cuál es el que usted esté sentado cómodamente? ¿Listo, Ricardo? Perfecto, muy bien, viejo, gracias. Entonces, bajo ese concepto, efectivamente, la arquitectura y mantenimiento de computadores establece que un mantenimiento, avancemos acá, opale. Un mantenimiento establece el siguiente concepto, la arquitectura y mantenimiento de computadores nos brinda la alternativa de poder definir en pleno la funcionalidad, la configuración, la adaptabilidad, el engranaje, la arquitectura y el mantenimiento. El mantenimiento nos establece precisamente esa verificación, esa funcionalidad, ¿cierto? Cuando uno instala un software en una máquina, uno mira que efectivamente el software se configure adecuadamente, porque la máquina le dice, vamos a configurar su software. Y efectivamente el que se está configurando es el software, no la máquina. La máquina, el sistema operativo, el sistema principal, le pide al software que se configure adecuadamente. Como cuando usted va a viajar, el encargado del viaje le dice, usted tiene que llevar tal y tal cosa, llevar platica, llevar un chingue, llevar unas sandalias, llevar whisky. Le dice qué tiene que llevar, ¿correcto? Configurarse, adaptarse. Entonces, aunque hablaremos de varios enfoques del sistema, debemos reconocer que los conceptos básicos de cada uno son simplemente individuales, ¿correcto? Entonces, la arquitectura y mantenimiento de computadores establece que ellos están engranados en dos conceptos básicos que son el hardware y el software. Entonces, no olvidemos, los mantenimientos, la arquitectura se alinea adecuadamente a los recursos de hardware y a los recursos de software. ¿Correcto? Para que lo tengan en cuenta. Bien. Bajo esa perspectiva, efectivamente, los componentes básicos de la informática, ¿cuáles son? Bueno, pues son dos elementos básicos. Volvemos a repetir, los elementos son el hardware y el software. Entonces, entendemos como hardware son todos los elementos físicos que se configuran y se conectan al sistema de información, al PC, lo que hoy en día ya conocemos como un sistema de información. Entonces, Giancamilo, ¿qué es un sistema de información? Giancamilo.
para poder conocer dicha información. No te entendimos bien, viejo. ¿Repites, por favor? Un conjunto de partes para conocer dicha información o averiguar dicha información. No, 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 no. ¿Quién le ayuda? Jason, ayúdale, que es un sistema de información. ¿Me dijo a mí, profe, Sí, señor. que es un sistema de información? Sí, señor. Los términos. Bueno, es como, sí, pues de pronto, digamos, es como, sí, es como, digamos, como el conjunto de unas partes para conseguir un fin en común. Digamos, por ejemplo, el hardware y el software, pues quieren cumplir una tarea en común las dos, que es brindar información, datos. Bien. El sistema de información, ¿cierto? Es el que facilita la comunicación, el procesamiento, la conectividad, el tratamiento de los datos. El sistema de información es el que nos permite el almacenamiento, la entrada, la salida. ¿De qué? De datos. El sistema de información es el que permite el tratamiento de los datos. Y cuando hablo de tratamiento de los datos, efectivamente estoy hablando de un comportamiento, de una manipulación, de una administración. ¿Correcto? Entonces, desde los componentes básicos de la informática, el hardware me da los recursos físicos. ¿Correcto? Y el software me da los recursos lógicos, de entre los cuales aparecen los programas, las aplicaciones y los sistemas operativos. El hardware es el que me permite la manipulación del hardware. El software me permite la manipulación del hardware, la configuración del hardware, la adaptabilidad del hardware, el software. Entonces, dice el concepto que el componente lógico del sistema es el que permite la organización, la administración de cada uno de los recursos físicos. ¿Sí ve? Técnicamente, ese concepto es puro y claro. El software es algo lógico, algo tangible, ¿correcto? Entonces, el software lo podemos diseñar, lo podemos fabricar, pero no lo podemos coger. Es algo intangible. El software es algo abstracto, ¿correcto? Como los números. Los números existen, pero yo nunca puedo agarrar el 1. Yo nunca puedo decir 2 más 2, 4. Mire, tengo 4. No. Esa es una teoría, es un concepto, pero es real, funcional. ¿Correcto? Igualmente el software. El software me permite la conexión, la conectividad, la interacción entre el computador, entre la máquina física, entre el hardware y el usuario. ¿Correcto? Bien, entonces los dos elementos básicos de la informática, no lo olviden, el hardware y el software. ¿De acuerdo? Claudita, ¿cómo estás? Sí, señor. Ah, bueno, permítame media horita y ya te llamo, Chinita. ¿Sí? Bien, ok. Perfecto, chao. Bien, sigamos. Bajo ese punto de vista, la informática, efectivamente, compañeros, estructura los elementos desde el hardware. ¿Cuáles son los elementos del hardware? Hayamos dicho que el hardware se compone por periféricos, como el cuerpo. El cuerpo se compone en cabeza, tronco y extremidades. Y si hablamos de las extremidades, hablamos de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores, de brazos, de piernas, ¿cierto? Entonces, efectivamente ocurre lo mismo. Recuerden, mis queridos cuasi ingenieros, que la computación, la informática se tomó acorde al comportamiento del ser humano. Todo lo que existe en informática, todo lo que existe en TICS es el mismo comportamiento producto del ser humano. Todo lo que desarrollemos. Mire, una gripa en el mundo del ser humano se llama una enfermedad. En el mundo de la informática se llama un virus. Las gripas existen en los computadores. Ustedes ya vieron que está corriendo el COVID-19 como virus del computador, ¿sí o no? Entonces, lo mismo le pasa al computador. Le da fiebre, le da tos, le da gripa, se demora 19 días en incubar, poco a poco se alivia, borra el software, interrumpe la comunicación, etcétera, etcétera. El COVID-19 ya en Alemania
se está propagando. Es factible que a finales de este año llegue a Colombia o llegue a Sudamérica el COVID-19 para los computadores. O sea, tenemos otra pandemia que va a llegar a los computadores y también es viral, también es viral. Entonces, por eso es importante tener su antivirus debidamente montado. Entonces, el hardware nos establece que el hardware está compuesto por periféricos. Y los periféricos son aquellos dispositivos que facilitan la comunicación, que facilitan la buena ejecución de la interacción de nuestro sistema de información. Y nuestro sistema de información solamente nos dice, me indica qué quiere consultar, a través de qué elemento. Bueno, conécteme, entre, almacene, procese. ¿Y cómo lo hago? A través de los diferentes elementos. ¿Cómo capturo? A través del teclado. ¿Cómo capturo? A través de una imagen. ¿Cómo capturo? A través de una pantalla. ¿Cómo capturo? A través de un mouse. Entra información. ¿Y cómo saco la información? Lo mismo a través de una impresora, un teclado, una pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vienen los diferentes elementos, los periféricos, cómo se clasifican. Entonces, tenemos periféricos de tipo interno, externo, de almacenamiento, de entrada y de salida, ¿correcto? Entonces, estos elementos internos y externos, o sea, los periféricos, o sea, nuestros dispositivos, son de entrada, de salida, externos. Entonces, tendremos primordialmente dos tipos, internos y externos. ¿Qué clases? De almacenamiento, de procesamiento, de entrada y de salida. Entonces, no confundamos los de almacenamiento, los de entrada y de salida, con los de internos y externos. Entonces, tendremos periféricos internos de almacenamiento, periféricos internos de entrada, periféricos internos de salida, periféricos externos de almacenamiento, periféricos externos de entrada, periféricos externos de salida, ¿sí ve? Entonces, los tipos de periféricos son internos y externos. Y las clases son de almacenamiento, de entrada, de salida. Y aquí falta uno que es de procesamiento, ¿correcto? Bien. Entonces, tenemos esos tipos de dispositivos que nos van a facilitar la comunicación de la interacción con nuestro sistema de información para conectarnos a través del resto del mundo, a través de las diferentes TICs, de las diferentes redes sociales, de las diferentes plataformas y demás características. La estructura, ¿ok? No lo olviden. Prosigamos. Bien. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Bueno, los elementos que hacen parte de esos periféricos son la memoria. Ya todos sabemos que la memoria se clasifica en los dos grupos básicos, ¿sí? Que ya ustedes como ingenieros de séptimo semestre saben cuáles son, la RAM y la ROM. ¿Qué es la memoria RAM, mi querido Jason? La memoria RAM es donde se guarda, digamos, lo que se guarda en lo que se está haciendo en ese momento, las pestañas que uno tiene abiertas y todo eso, como esa información, como sus datos. Sí, correcto, eso es, para eso se utiliza. O sea que la memoria RAM, ¿qué es, Ricardo? Ricardo. Ricardo Seolo. Oiga, estos chinos se me vuelan. Pero fue el baño. Está enfermo, hermano. Bueno. Aló. Estaba muteado. Ya, llegó. No, pues Llegó. es que ya estaba tan marica. ¿Qué es la memoria RAM? Pues le estaba diciendo que, o sea, la memoria RAM es... Jue puta, qué fastidio. Es la memoria que aloja como ¿Qué le pasó, los hermano? datos. Ey, pero porque es que el profe fui por agua y me acaba de dar una tosera asquerosa, qué pena. Bueno, recupérate. Giancamilo, ¿qué es la memoria RAM? Giancamilo. Ya, ahora Es sí, una, ya, parte, es una parte del computador Dale, qué pena. que almacena datos temporalmente. No. Ah, bueno, temporalmente sí, correcto. Es una parte del sistema que almacena datos temporalmente. Entonces, Ricardo, Jen y Jason, la memoria RAM es una memoria, como lo dice sus siglas, Read Access Memory, memoria de acceso aleatorio y temporal. Es una memoria, como lo dijeron casi los tres, es una memoria que es volátil. Se pierde solamente con apagar la máquina.
En el instante que usted tiene una operación de hacer una cartica, un documento, un trabajito, si no ha almacenado, automáticamente se pierde por defecto. ¿Y qué era memoria ROM? Mi querido Ricardo, ahora sí, te doy la palabra, Ricardo. Dale. ¿Qué era memoria ROM? Ricardo. Ayúdele, Jason. Gian Camilo, perdón, Gian Camilo. Ayúdele. Gian Camilo. Sí, profe, es que la estaba pensando porque es que yo no me acuerdo de esa definición. ¿No? ¿Quién la tiene? ¿Jason? Sí, pues ya la memoria RAM es donde se guarda y si, como usted La da ROM, la cuenta, ROM. si tengo un documento Uy, pues y es que la memoria ROM es como la RAM, pero es que esta es, o sea, es como es el medio de almacenamiento, pero que guarda de manera permanente. ujú, exacto. Sí, correcto. Sí, la memoria ROM no almacena constantemente, pero la memoria ROM sí es constante, es fija. La de Read Only Memory, ¿ok? Es una memoria que no es volátil, que no es temporal, no es volátil. Es una memoria que contiene las instrucciones permanentes del computador, de fábrica. En la memoria ROM vienen todas las órdenes, cómo debe arrancar la máquina, qué debe reconocer, y se almacenan ahí eternamente hasta que se funda la máquina o se funda la memoria. Entonces, la memoria ROM nos permite contener todas las instrucciones de encendido y de apagado del computador. ¿Ustedes recuerdan que por allá hay un elemento que se llama la BIOS? ¿Qué es la BIOS? Es un, como donde se guarda y toda la información en ciertos puntos de la máquina. Es correcto. Es la que almacena todas las instrucciones básicas prioritarias de la configuración de la máquina, de cómo está compuesta, de qué elementos contiene, de qué tipo de procesador está conectado, cuál es el tipo de tarjeta de memoria, qué clase de configuración tiene, la BIOS, de cómo se configura su máquina, la BIOS. Y esa está en la ROM. Entonces la memoria ROM nos guarda todos estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué otros elementos contenemos en los periféricos? Tenemos el procesador. Ya todos sabemos que es un procesador, ¿sí o no? Entonces el procesador es el que gobierna, es nuestro jeque principal, nuestro sensei primordial. El procesador es el que da las órdenes a diestra y siniestra. Entonces, ese es el que conocemos como la famosa CPU. Se han visto que la mayoría de los usuarios parroquianos llegan y dicen, voy a traerle la CPU, ¿se han escuchado? Para que me la repare. Entonces la gente cree que la torre, como ustedes lo dijeron, es la CPU. Y no, compañeros, esa no es la CPU. La torre, ¿cómo es la que la llamamos desde la ingeniería? ¿Cómo se llama esa torre? La acabamos de decir. Sistema de La parte, unidad principal. unidad principal es. La unidad principal. Entonces, no vuelvan a olvidar. Y ustedes como ingenieros tienen que efectivamente reconocer que no es la CPU. La CPU es el microprocesador y el microprocesador apenas es un circuito electrónico que, en el caso del procesador, que gobierna, administra, vigila, controla, qué contiene, qué configuración es. El procesador es el encargado de mirar qué le conectan, qué no le conecta, qué software tiene, qué capturó, qué procesó, qué tecla digitó el usuario. El procesador. Ese es el jefe principal, ¿correcto? Bien, entonces el procesador le entrega el control cuando la máquina está encendiendo y está arrancando. Él es el principal gobernador. Él es el policía mayor, el coronel. Y una vez que ha arrancado la máquina, le entrega el control de administración al sistema operativo, al Windows, al DOS, al Linux, al Opera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el procesador viene a ser nuestro principal gobernante. Entonces, hoy en día nosotros tenemos primordialmente dos fábricas primordiales de procesadores. ¿Cuáles son esas dos fábricas? Intel y Razer. Y no, Razer es una AMD. tecnología. Exacto, AMD. AMD. Entonces, Intel y AMD.
Razer es una tecnología, no es la arquitectura. La arquitectura es la que está diseñada a las velocidades que nosotros queremos que el procesador ande. Pero recuerden que hoy en día hay las diferentes marcas de productos del mercado, como la Apple, como la IBM, como la Hewlett Packard, como la Texas. Entonces, todos ellos estaban pegados a un procesador, a una referencia. IBM siempre ha dado con Intel, ¿cierto? Y la Apple en algunos principios, en la década del 90, andaba con AMD. Pero resulta que la arquitectura no era funcional, ¿cierto? Entonces dijo, no me sirve la arquitectura de la AMD, me traslado a Intel. Y desde más o menos de los 95 hacia acá, año 2000, comenzó a trabajar con Intel. Hoy en día la Intel se quedó corta en la arquitectura, en la tecnología. Entonces dijo la Apple, no, yo voy a fabricar mi propio procesador. Y es por eso que hoy en día la Apple produce su propio procesador. Para los años 2021 y 2022 encontraremos un nuevo procesador en el mercado, ¿correcto? Entonces, ella va a desprenderse de la AMD, va a desprenderse de la Intel y va a coger tanto la tecnología como la arquitectura. Entonces, mañana les daré un pequeño champú sobre la nueva arquitectura y tecnología de la Apple, de la iOS. Ella tiene su propio sistema operativo. Recuerde que la Apple es exclusiva, tiene sus propios software, tiene su propia arquitectura. Entonces, como la Intel, que era la casa del procesador de la Apple desde los años 2000 hacia acá, se quedó corta, no alcanzó la arquitectura con la que estaba desarrollando su propia tecnología. Entonces dijo, no, yo voy a diseñar mi tecnología, y por eso encontró una tecnología RISC. La tecnología RISC es la que efectivamente establece más instrucciones por poco tiempo de ejecución. Esta es la famosa tecnología RISC. Mañana hablamos de eso. Los periféricos se clasifican, como los acabamos de ver, de periféricos internos, de almacenamiento, de entrada, en dos tipos de periféricos, internos y externos. Y las clases son de almacenamiento, de entrada y de salida. Bien, y encontramos también los diferentes buses. Entonces, dentro de los diferentes periféricos de la informática, tenemos los buses. ¿Qué son los buses? Los buses son los dispositivos, los elementos que permiten el transporte de los datos de un punto A al punto B, ¿correcto? Y vamos a encontrar buses de tipo interno, buses de tipo de direcciones de datos, buses de instrucciones y buses de comandos. Entonces, la máquina, el procesador, que es el jefe principal, establece por qué línea van a viajar los siguientes datos, bien sea de instrucciones, de direcciones o de datos de datos, o sea, palabras de usuario, ¿correcto? Y para cada tipo de dato existe un tipo de bus. Eso lo veremos más adelante. También tenemos la mainboard. La mainboard como tarjeta madre, que es la que facilita la conectividad de todos los periféricos de nuestro sistema de información, ¿correcto? Entonces, la mainboard efectivamente dice, conéctense acá todos los que van a ser parte de este engranaje, de este sistema. Por eso tenemos que tener en claro qué es un sistema. Entonces, aquí la mainboard nos establece el concepto pleno del sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Otros de los elementos que hacen parte de la informática son el disco duro. Hay muchos más. Aquí nombramos apenas unos pequeños elementos. El disco duro. Ustedes saben que el disco duro es el que permite almacenar, procesar los datos y guardarlos. Y tiene una configuración. Hoy en día tenemos los discos mecánicos y los discos de estado sólido. ¿Y qué son los discos mecánicos, Ricardo? Señor. ¿Cuáles son los discos mecánicos? Los discos mecánicos. Sí, ¿cuáles son? Pues tan marica. Pues los discos mecánicos son, o sea, son aquellos que utilizan los componentes, o sea, son los que se mueven, los componentes móviles. Sí, exacto, son porque tienen una serie de engranajes para poder hacer su procesamiento de lectura y escritura. Mientras que los discos de estado sólido, ¿cuáles son, Jason? Pues, Los sólidos son más rápidos y más eficientes, pero no sé cómo funcionan.
Sí, Los o sea, discos es de... que los sólidos tienen el almacenamiento flash. Flash, correcto. El de Es como lectura, se optimiza el sí, movimiento del almacenamiento. correcto. Como lo dijo Jason, los discos de estado sólido son los que se diseñan en un circuito electrónico, en un microcircuito. Entonces, mientras que la lectura de acceso directo se hace en los circuitos, en un chip, ¿cierto? De manera directa, en los discos de estado mecánico son los que se hacen por búsqueda aleatoria, a combinada. Son los que utilizan una cabecita, una plataforma y una cabeza de lectura mecánicos, engranaje, ¿correcto? Por eso se llaman discos de estado mecánico o los discos de estado sólido, que son en un circuito, ¿correcto? Bien, por eso efectivamente la lectura, la escritura, el almacenamiento y el procesamiento, como lo acabo de decir creo que Ricardo, son de tipo flash, ¿correcto? De un tipo de procesamiento más directo. Y mejoran, obviamente, la configuración y la arquitectura del computador. Entonces, de manera regular, hoy en día la mayoría de las personas le cambian los discos de estado mecánico a estado sólido porque la velocidad mejora, la capacidad mejora y, ojo, la seguridad mejora. Porque un disco de estado mecánico, cuando usted lo mueve y lo sacude, tiende a mover las cabezas y a golpearse. Como un equipo de música de los años 60. Era con agujita, ¿recuerdan? Entonces, cuando esa aguja se mueve para arriba y para abajo, automáticamente golpea el disco de platino y lo raya. El disco de estado sólido no tiene problema. Su computador se puede caer al piso, pero al disco no le pasa absolutamente nada porque no tiene ningún engranaje, ningún mecanismo, ¿correcto? Bien. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué es el software? Bueno, ya sabemos que efectivamente el software está compuesto por diferentes programas, que el software son las diferentes aplicaciones que se desarrollan y se clasifica por sistemas operativos, aplicaciones y programas. Entonces, cuando hablamos de sistemas operativos, hablamos de el Windows, el Linux, Solaris, iOS, etcétera. Entonces son los diferentes sistemas que administran el computador. Los sistemas operativos facilitan la interfaz. Ojo, la interfaz. Lo que ustedes están viendo en pantalla, esa comunicación fácil y fluida, es la interfaz. Entonces, ¿qué es una interfaz, Giancamilo? Mi querido Giancamilo, ¿qué es una interfaz? No sabría decirle, Interfaz. profe. Lo que acabamos de decir, facilita la interacción, la comunicación entre la máquina y el usuario. Me permite leer, me permite consultar, me permite buscar, me permite almacenar lo que yo necesite en el sistema de información. ¿Correcto, Camilo? Bien. Entonces Sí, tenemos los profe. sistemas operativos. Luego tenemos, señor Ricardo, dime. No, profe, no, yo estaba preguntando si el concepto era interfaz, pues como para ya llevar lo que pensaba de eso, pero pues usted ya lo definió, entonces ya igual, Gracias, viejo. tranquilo. Aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? Entonces las aplicaciones efectivamente son programas. No tengamos nada más que en claro. Las aplicaciones son financieras, de comunicación, académicas y demás, perdón, financieras. Una aplicación, ¿será que el Office, no importa qué versión, es un programa o una aplicación? Una aplicación. Una aplicación, ¿cierto? Porque contiene varios programas. Contiene el programa de Word, de Excel, de Power, de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, las aplicaciones son compuestas por varios programas. Y los programas son son programas específicos con instrucciones específicas, como juegos. Entonces, un programa de juegos de saltarín, un programa contable solamente para llevar la contabilidad, nada más. Un programa académico solamente para llevar las notas, ¿correcto? Bien. Mientras que las aplicaciones contienen diferentes procesos que facilitan la ejecución y la manipulación de los datos. Un ejemplo concreto y sano hoy en día, pues el Office, que contiene varias líneas. Bueno, entonces ese es el famoso software. ¿Qué más tenemos? Bueno, principios de sistemas.
creo que tenemos... Bueno, allá morimos. Bueno, compañeros, ¿preguntas? Ninguna, profe, pero yo tengo un punto, yo quería preguntarle ya algo, ya que estábamos hablando de los discos. ¿Usted piensa Dime. que hay rentabilidad entre comprar un sólido y un M.2? ¿O eso Es ya es por rentable. gusto? Sí, obviamente es por los discos de estado sólido, pues ya hay de diferentes características, capacidades, ¿cierto? Y referencias. Pero obviamente un MP2, pues es otro nivel de almacenamiento y procesamiento, ¿cierto? ¿Para qué utilizas tú el MP2 regularmente? ¿O para qué lo has visto que lo utilizan? Yo en mi PC lo uso para, o sea, simplemente lo hice para iniciar el Windows y ya. Exacto, O sea, ¿sí? no sé si el uso es el ideal, porque es un disco que lee a 1400 megabytes por segundo. Sí, entonces tenemos de pronto efectivamente para que vayamos diferenciando, tenemos diferentes tipos de discos duros, ¿sí? O bueno, dos tipos básicos que en este momento existen, los de estado sólido y los discos mecánicos. Los discos de estado sólido, igual que los mecánicos, tienen diferentes capacidades de procesamiento. Y cuando hablamos de procesamiento, significa que estamos hablando de unas medidas de almacenamiento, de lectura y de escritura, de búsqueda de información. Entonces, cuando hablamos de una figura de discos duros para un procesamiento de datos, estamos hablando de un procesamiento randómico. Randómico significa que es aleatoria, al azar. Mientras que cuando hablamos de un disco de estado sólido, estamos hablando de una figura de tipo flash. Cuando hablamos de tipo flash, que es directa. Entonces, cuando yo leo la información que almacené una carta, si almaceno la carta A en el disco de estado sólido y la carta A en el disco de estado mecánico, la encuentro 10 veces más rápido en el disco de estado sólido que en el disco de estado mecánico, porque el disco de estado sólido me deja una dirección donde está ubicada, mientras que el disco de estado mecánico me deja una dirección que no es fija, que es aleatoria. Entonces es randómica y la máquina comienza a leer la información en diferentes partes para poderla construir. Entonces, esa es la gran diferencia entre los discos hoy en día, pues que por un lado ya perdieron los mecánicos toda su vigencia, toda su estructura. Funcionó adecuadamente porque fue los primeros inventos y como funcionaron los computadores desde los años 80 hasta la década de los 2020 en promedio. A partir de la década de los 2020 ya se tienen los nuevos discos de estado sólido. Claro, no es que sea la última cucaracha, pero son funcionales y apenas los están inventando, ¿sí? Un disco de estado sólido, si usted lo deja en una temperatura no adecuada, pues puede dilatarse y perder su densidad y por ende puede tener problemas de lectura. Si usted mantiene el disco de estado sólido en un ambiente regular, controlado, pues el disco va a durar toda la vida. Por eso, hoy en día, las nuevas tecnologías están buscando nuevas fuentes de almacenamiento. Y las nuevas fuentes de almacenamiento son en moléculas vivas. Hoy en día se busca que la información quede almacenada en unas moléculas que sean activas como una planta, ¿cierto? Que es la que se renueva y se regenera automáticamente. En el futuro estaremos viendo microcircuitos vivos, activos, que se remodelan, que se reactivan y se mantienen activos constantemente. Un disco de estado sólido, si hoy lo almaceno, información, en 20 años ya no se me deja leer, porque la materia, las moléculas se descomponen, ¿sí? Entonces, es por eso que efectivamente el ser humano está buscando nuevas fuentes de almacenamiento de manera constante. ¿Correcto, Ricardo? Interesante. Bueno, compañeros, entonces, por hoy dejamos ahí. Muchísimas gracias, espero haberlos aportado el día de hoy algo. No olviden subirme a la plataforma del taller que les queda en la página del día de hoy, las dos hojitas, su nombre, su presentación, ¿cierto?
y la hojita con la descripción de las palabras, pero que sea el concepto es de la lectura y lo que usted lee en cada concepto de palabra, y me deja una representación, una imagen de lo que se refiere. ¿Listo? ¿Hecha Ya por les nosotros la imagen también? No. No, esa sí la pueden copiar, no hay lío. Ah, ¿qué quiero decir? Listo, Listo, profe. profe. Muchísimas gracias. Feliz Muchas tarde. gracias, Un profe. abrazo, Dios los bendiga. Chao. Igualmente, profe, que le vaya bien. Gracias.